Pueden sentarse, por favor. Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5258 del presente año, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial promovida por el abogado José Werner Pineda Palacios, denunciando a. Del decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos. El segmento automáticamente cesa en el cargo del órgano del Congreso que integrare, el cual será asumido por un diputado del partido representado. El renunciante no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República. Contenido en el primer párrafo del artículo 205 ter, el segundo párrafo del artículo 205 ter del decreto 63-94 del Congreso de la República de Guatemala, ley orgánica del organismo legislativo, el segmento. Si un diputado, miembro de la Junta Directiva, deja de pertenecer al bloque legislativo que lo propuso, al recibir el Pleno la notificación, se le tiene por separado definitivamente del cargo que ejerce en Junta Directiva. Dentro de los 8 días de notificada la separación del bloque legislativo, se elegirá al diputado que concluirá el período. Para el efecto del jefe de bloque del cual se generó la vacante, propondrá al Pleno del Congreso el candidato de su respectivo bloque para completar el periodo del diputado que abandonó o renunció al bloque. Si el bloque no cuenta con más miembros para ocupar la vacante, el Pleno podrá elegir entre los integrantes a quien ocupe el cargo para el resto del periodo. Eso contenido en el párrafo segundo del artículo 9. El cuarto párrafo del artículo 34, el segmento, y no podrán integrarse a ningún otro bloque legislativo, aunque se afilien a otro partido, contenido en el primer párrafo del artículo 50 y el tercer párrafo del mismo artículo 50. La señora secretaria general adjunta hará relación de lo relativo a las normas denunciadas a la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. En el presente caso, se impugna de inconstitucional el primer y segundo párrafo del artículo 205 ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el segundo párrafo del artículo 9, cuarto párrafo del artículo 34 y el segmento que dice: y no podrán integrarse a ningún otro bloque legislativo aunque se afilien a otro partido. Y el tercer párrafo del artículo 50, todos de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Lo anterior por considerar que las normas impugnadas vulneran el derecho de asociación contenido en el artículo 34 de la Constitución Política de la República de Guatemala y de libertad e igualdad previsto en el artículo 4 de la Ley Suprema. En su petición de fondo, el interponente solicita que en sentencia la Honorable Corte de Constitucionalidad declare con lugar la presente inconstitucionalidad parcial de los artículos que quedaron reseñados anteriormente y en consecuencia que estos queden sin vigencia. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral,
conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra el solicitante de la acción de inconstitucionalidad y también de la vista pública, abogado José Werner Pineda Palacios, quien actúa con su propio auxilio, y con el de los abogados Blanca Gabriela Montúfar Díaz y Diego Santamarina Cárdenas. Queda en el uso de la palabra el abogado Pineda Palacios. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Muy buenos días, abogada secretaria general. Muy buenos días a la representante del Ministerio Público y a los profesionales del derecho que me auxilian. Ejerciendo mi derecho, establece la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad en su artículo 134, literal D. Tengo la legitimación para plantear la inconstitucionalidad parcial de los artículos que anteriormente el honorable magistrado hizo mención. Actúo en mi propio auxilio y en representación, también auxiliado por la licenciada Blanca Gabriela Díaz y el licenciado Diego Santamarina Cárdenas. Honorables magistrados, solicito respetuosamente se me permita primero darle lectura íntegra a los artículos los cuales consideramos como inconstitucionales y posteriormente dar las razones fundamentadas en ley por las cuales creemos que los mismos deben ser considerados de esa manera. Al lugar, abogado, solo que dentro de su tiempo, por favor. La Ley Electoral y de Partidos Políticos, el decreto 1-85, específicamente el artículo 205 ter, versa que queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política. Honorables magistrados, dicha normativa colisiona con el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual se refiere al derecho de asociación. La misma Ley Electoral y de Partidos Políticos, en el mismo artículo ter, establece que automáticamente cesa en el cargo del órgano del Congreso que integrare, el cual será asumido por un diputado del partido representado. El renunciante no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República. Es evidente, honorables magistrados, que dicho artículo colisiona con el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala referente a la libertad e igualdad. Y para el efecto, luego les solicitaré me permitan leer las gacetas que esta honorable Corte de Constitucionalidad ya tiene pronunciamientos en relación a este tema en materia propiamente. La Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en su artículo 50 ter, así como el artículo 9 y artículo 34, hace referencia al cambio del bloque legislativo en su epígrafe. El artículo 9 habla a la participación como el miembro de junta directiva y el artículo 34, tercer párrafo, habla en relación a las presidencias de las comisiones. Entrando en materia, honorables magistrados, tenemos claros que la política
es variable y evolutiva, así como lo son los partidos políticos que llevaron a los dignatarios de la nación a ocupar el cargo de diputados. Sin embargo, debemos considerar, honorables magistrados, que si bien es cierto, el diputado llegó a ese cargo público, muchas veces el partido político cambia de ideologías o se sesga a ciertos pensamientos o ideologías sociales políticas que solo van en beneficio personal o de un grupo determinado, no así a un bien común. Y no debemos olvidar, como punto importante, que fueron nombrados por el electorado a llegar a ese Congreso de la República con el objeto de representar al país, con el objeto de hacer valer los derechos y legislar como diputados, no con una bandera política que muchas veces, y es evidente, cambia de pensamientos o ideologías. Entonces, ¿qué sucede? El diputado se ve obligado, y aclaro, no lo estoy victimizando, pero se ve obligado a abandonar ese partido político. ¿Por qué? Porque sencillamente ya no existen los ideales, ya no existe ese pensamiento social o político que tenía, y por ello pues se ve en la obligación de abandonar el partido el cual lo hizo llegar a ostentar el puesto como dignatario. Debemos considerar también que, si bien es cierto, los partidos políticos son los canales o los medios mediante el cual un dignatario, en este caso un diputado, llega al Congreso de la República, en la mayoría de los casos, esta ideología cambia. Y cambia, como vuelvo y soy reiterativo, en beneficios particulares. Y constitucionalmente hablando, sabemos que el bien común debe prevalecer sobre el bien particular, no viceversa. Y esto lamentablemente se da. Entonces, ¿qué sucede? El diputado abandona el partido y estas nuevas reformas, quiero entenderlo de esta manera, son limitativas y restringen el derecho de los diputados a asociarse libremente. Le restringe el derecho de igualdad y libertad, ambos consignados, como ya lo dijimos anteriormente, en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y también para el efecto el artículo 34, que es el derecho de asociación. Honorables magistrados, si bien es cierto, les decía que quiero entender que el legislador trató de limitar el transfugismo, ¿sí? Que todos sabemos qué significa el transfugismo por el diccionario de la Real Academia Española, trató de limitarlo y creemos que su función iba acertada en el sentido de evitar esa vieja práctica que muchos diputados en la actualidad han cometido, como es cambiarse de partidos políticos de uno a otro para mantenerse en el Congreso de la República. Queremos entenderlo así. Sin embargo, el legislador no previó o no se dio cuenta de que al poner y entrar en vigencia estos artículos, se limita enormemente derechos constitucionales inherentes. Son 3 décadas actualmente que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala ha velado por el derecho de los ciudadanos guatemaltecos en igualdad de derecho, de condiciones, y por qué no decirlo, en dignidad, y velando dentro del gran conjunto de normativas el derecho de asociación y de igualdad.
De esta manera, vemos que las normativas actualmente en vigencia son restrictivas y, ¿por qué no decirlo?, discriminan el actuar de los actuales diputados. Ustedes tienen conocimiento. Cuando hay el abandono de un partido a otro, quedan los diputados, en un término coloquial, como huérfanos, porque no tienen un partido político que los represente. Y esta normativa, más allá de favorecer la participación política, más allá de lograr y cumplir el objeto para el cual fueron nombrados, se les limita, porque ni siquiera se les permite tener participación activa en comisiones de postulación, en junta directiva y el objeto para el cual fueron nombrados. El arte de legislar. No se les permite, porque sencillamente la norma les prohíbe, y a los jefes de bloque tampoco se les permite incluirlos dentro de la participación ciudadana. Es una normativa excluyente, no incluyente, y va más allá, porque incluso causa un agravio al erario público. ¿Por qué digo esto? Porque todos los guatemaltecos, en cierta medida, pagamos sus salarios y su función es legislar. Pero con esta normativa se les hace el apartamiento a legislar. Entonces no pueden ejercer la función para la cual fueron electos. Quisiera darle lectura, si me lo permite, los honorables magistrados, a las gacetas que esta Corte de Constitucionalidad ya se ha pronunciado al respecto. Entonces el les pido, abogado lo puede hacer, pero calcule su tiempo, le van quedando 5 minutos. Sí, tengo todavía 5 minutos, honorable Por magistrado, favor. con mucho gusto. Quiero terminar con lo siguiente. Así lo ha expresado la Corte de Constitucionalidad. Al afirmar dicha norma, es clara en afirmar que la asociación de las personas es un derecho que debe ser ejercido en forma libre, sin que exista obligación alguna de pertenecer a cualquier organización, sino voluntad propia. Percibiéndose una dualidad de la libertad regulada en el sentido de proteger el deseo o intención de constituir o pertenecer a cualquier tipo de organización con fines legales, y por otro lado la libertad ejercida en sentido negativo de no ser obligado a participar o pertenecer en un tipo de organización. Gaceta 75, expediente 1432-2004, fecha de sentencia 8 de febrero de 2005, y también en la sentencia dictada en el expediente 4592-2009 de fecha 28 de enero del 2009, de esa cuenta, esta norma denunciada de inconstitucionalidad, óigase bien, debe dejar de tener vigencia porque vulnera los derechos constitucionales de los dignatarios de la nación por el solo hecho de no seguir perteneciendo a la organización política que lo llevó al Congreso de la República y porque les prohíbe pertenecer a otro bloque legislativo. Quiero terminar haciendo énfasis en lo siguiente. Consecuencias. Las consecuencias de estas normativas son las siguientes para los diputados que deseen abandonar el partido político que los llevó. No pueden ser electos en junta directiva, no pueden presidir comisiones, no pueden representar al Congreso y no pueden asociarse a otro bloque. Es evidente, honorables magistrados, es una norma que discrimina, es una norma que no les permite asociarse, es una norma que vulnera los derechos constitucionales, y hago énfasis, artículo 434 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y ya existe un pronunciamiento de esta honorable Corte en relación al tema, por lo que le solicito respetuosamente que esta honorable Corte declare
con lugar la presente inconstitucionalidad parcial de los artículos 205 ter del decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, así como el 93450 del decreto 6394 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, y en consecuencia queden sin vigencia los artículos citados. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Pineda Palacios. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal Ana Guillermina Galindo Martínez, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales. Esta Fiscalía, previo a emitir los argumentos que esgrimidos en el memorial de evacuación de la vista pública, solicita autorización al señor presidente para dar lectura en el transcurso de mi discusión en cuanto a 2 sentencias y apoyarme también en la lectura de las normas impugnadas para no estarle interrumpiendo a cada momento. Al lugar, puede hacerlo, abogada, dentro de su tiempo. Muchas gracias. Al analizar la confrontación realizada de las leyes impugnadas con el contenido de las normas constitucionales que se consideran transgredidas, esta Fiscalía considera que el accionante en su memorial de inconstitucionalidad plantea inconstitucionalidad en contra del segmento que indica: automáticamente cesan el cargo del órgano del Congreso que integrare, el cual será asumido por un diputado del partido representado. El renunciante no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República. Dicha disposición se encuentra contenida en el primer y segundo párrafo del decreto 205 ter del decreto 185 de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Esta Fiscalía considera que en el presente caso la ley antes indicada fue reformada por el decreto 26/2016, por lo que el accionante debió enderezar su pretensión en contra del artículo 44 del referido decreto, el cual contiene las disposiciones que se consideran inconstitucionales, en virtud de que tanto el artículo 201 ter como el primer y segundo párrafo fueron incorporados al decreto 26/2016, por lo que debió ser en contra de esta disposición la impugnación planteada y no como lo ha realizado el accionante. En ese sentido, esta Honorable Corte de Constitucionalidad ha emitido criterio en la sentencia de fecha 2799-2015, de fecha 22 de octubre de 2016, en la cual indicó: esta Corte ha sostenido en su jurisprudencia que no resulta procedente que las disposiciones de la Asamblea Nacional Constituyente plasmadas en las leyes de rango constitucional sean examinadas y eventualmente excluidas del ordenamiento jurídico vigente por vía de la inconstitucionalidad general o inaplicadas mediante su planteamiento en caso concreto, porque de acceder a ello esta Corte se convertiría en legislador constitucional negativo, función ajena a sus atribuciones legales. El artículo 175 constitucional prevé un mecanismo rígido para la reforma de las leyes constitucionales, ya que su aprobación requiere el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso de la República, previo dictamen favorable de este tribunal. Solamente de ese modo pueden variarse lo normado por los constituyentes en las mencionadas leyes. Empero, sí pueden ser objeto de control de constitucionalidad directo o indirecto aquellos preceptos de las leyes constitucionales que son producto del indicado procedimiento de reforma. Véase, entre otras sentencias, la 1376/2009 y 1699/2010. Siempre y cuando es preciso destacar el contenido normativo que se cuestiona haya surgido de las modificaciones introducidas por el legislador ordinario. Por lo que en el presente caso sí puede ser objeto de inconstitucionalidad los preceptos legales que han sido objeto de reforma, siempre y cuando se indique de forma clara y precisa la ley que la reformó. En el presente caso, como dijimos, no se está impugnando la norma que debía ser atacada, sino el decreto 1-85.
No obstante lo anterior, que debería ser suficiente para declarar sin lugar la inconstitucionalidad general parcial, esta Fiscalía también considera que las normas impugnadas no contravienen el contenido del artículo 34 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que no entran en contradisposición contra el principio del derecho libre de asociación, en virtud de que los derechos fundamentales no son absolutos, sino relativos, y depende del interés social que puedan ser limitados, siempre que esta limitación tenga una razonabilidad establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora bien, en cuanto a la inconstitucionalidad planteada en contra del decreto 6394 del Congreso de la República, en el segmento, si un diputado o miembro de la Junta Directiva deja de pertenecer al bloque legislativo que lo propuso, al recibir el pleno de la notificación, se le tiene por separado definitivamente del cargo que ejerce en Junta Directiva. Dentro de los 8 días de notificada la separación del bloque legislativo, se elegirá al diputado que concluirá el periodo. Para el efecto, el jefe de bloque del cual se generó la vacante propondrá al pleno del Congreso el candidato de su respectivo bloque. Si el bloque no cuenta con más miembros para ocupar la vacante, el Pleno podrá elegir entre los integrantes a quien ocupe el cargo para el resto del periodo, contenido en el segundo párrafo del artículo 9 y el cuarto párrafo del artículo 34, el segmento, y no podrán integrarse a ningún otro bloque legislativo, aunque se afilien a otro partido, contenido en el primer párrafo del artículo 50 y el tercer párrafo del artículo 50. Se advierte de igual manera a esta Fiscalía que las normas impugnadas han sido producto de la reforma decretada en el decreto 14/2016, por lo que el accionante también debió haber impugnado los artículos 2, 15 y 27 del referido decreto, ya que en el presente caso no aparece que el accionante haya accionado en contra de dichas disposiciones, y las cuales debió haber indicado que se encontraban efectivamente vigentes, tal como lo ha considerado esta Corte, al indicar que las inconstitucionalidades deben ser planteadas en cuanto a la norma que realmente se encuentre efectivamente vigente. Por lo que igual en este caso se debió haber atacado dichas disposiciones y no contenidas en el decreto 63, que fueron reformadas por el decreto 14/2016. No obstante lo anterior, también esta Fiscalía considera que en base al principio de igualdad, esta Corte ha indicado que esta tiene que ver con la generalidad de la ley, pero esta no limita al principio a que si el legislador lo considera conveniente se pueda clasificar o diferenciar situaciones distintas y darles un trato diverso, siempre que tales situaciones tengan una razonabilidad y de acuerdo también a la Constitución Política de la República de Guatemala. Al respecto, la Honorable Corte de Constitucionalidad también ha referido en cuanto al artículo 4 de la Constitución Política de la República, que establece en su primer párrafo que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El concepto de igualdad así regulado estriba en el hecho de que las personas deben gozar de los mismos derechos y las mismas limitaciones determinadas por la ley. Sin embargo, ese concepto no reviste carácter absoluto, es decir, no es la nivelación absoluta de los hombres lo que se proclama, sino igualdad relativa, propiciada por una legislación que tiende a la protección en lo posible de las desigualdades naturales. Así, la igualdad ante la ley consiste en que no deben establecerse excepciones o privilegios que excluyan a uno de los que se concede a otros en iguales circunstancias, sean estas positivas o negativas. Es decir, que conlleven un beneficio o un perjuicio a la persona sobre la que recae el supuesto contemplado en la ley. Pero ello no implica que no pueda hacerse una diferenciación que atienda a factores implícitos en el mejor ejercicio de un determinado derecho. Esto se promulgó en la sentencia 1201-2006 de fecha 27 de septiembre de 2007. Por lo que de manera válida legal el organismo legislativo puede regular la conducta de los funcionarios parlamentarios y señalar los cargos que puedan desempeñar entre la organización y estructura administrativa. Esto con el objeto de darle cumplimiento a la finalidad que contempla el decreto 14/2016 del Congreso de la República, cuyas disposiciones impugnadas se encuentran contempladas en dichos preceptos, por lo que los argumentos esgrimidos por el accionante no demuestran las violaciones
denunciadas en el presente caso, por lo que con todo respeto esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare sin lugar la inconstitucionalidad general parcial planteada y se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Esto de conformidad con la ley de la materia. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, abogada Galindo Martínez. Se clausura la presente audiencia. Buen día.